Vamos a empezar una serie de enseñanzas llamado Destino, Prosperidad, Rebosar. Diga conmigo, destino, prosperidad, rebosar. Esta es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Así que yo quiero que usted vaya conmigo a Josué capítulo 1, verso 8. Vaya ahí a su Biblia y léalo conmigo. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender principios bíblicos de prosperidad que están en la Biblia. Dice Josué capítulo 1, verso 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Alguien diga amén. Amén. Gloria a Dios. De forma de introducción, quiero decirle a usted que estoy muy contento de enseñar la palabra de Dios a ustedes, esta serie de enseñanzas, porque yo creo con todo mi corazón que Dios quiere que nosotros prosperemos. En realidad, yo creo que prosperidad es una expresión del amor de Dios hacia nosotros. Pero en la forma en que empecé a mirarlo, y lo cual yo quiero enseñarle, comencé a ver la verdadera voluntad de Dios en esta área. De mi parte, yo me interesé demasiado en los pasos que uno tiene que tomar para llegar a destino, prosperidad y rebosar, lo cual quiero compartir con usted. Comprendí de camino que Dios tiene su parte y que ya Dios hizo su parte. Dios nos ha hecho promesas, pero nosotros tenemos nuestra responsabilidad de hacer nuestra parte. Nuestra parte es creerlo y recibirlo por fe. Amén. Amén. Ahora, existen muchas cosas que nos han sido dadas a nosotros, pero si no comprendemos el proceso o los pasos para llegar a este destino de prosperidad, rebosar, podemos pasar todo el resto de nuestras vidas y nunca entrar en lo que Dios ha dicho en su palabra, en lo que Dios destinó para que nosotros tengamos. Por eso quiero pasar tiempo hablando contigo. Yo quiero que saques de mí, saca algo de mí. Si usted tiene necesidad espiritual, si estás quebrado, sin dinero, saca algo de mí en esta noche. ¿Por qué? Porque voy a tener una noche feliz. Amén. Y si tengo que tenerlo yo solo, voy a tener un buen tiempo yo solo. Y yo ya hice la decisión en mi mente de que voy a tener un tiempo para esta noche. Voy a tener un buen tiempo de alegría. Yo me dije a mí mismo en el espejo: Juan Carlos, sí, usted va a tener una buena noche. Amén. Hoy y ustedes creo que van a disfrutar esta enseñanza conmigo y la van a disfrutar. Alguien dígame. Amén. Te voy a mostrar, para que lo anotes, todo el progreso de esta serie de enseñanzas, para que después regresemos a analizarlo uno por uno. Número 1, todo esto es en lo que debes de comenzar. Usted no puede comenzar en otra cosa. Tienes que comenzar con lo que le voy a decir. Este es el comienzo de todo. No importa qué haces, no importa lo que usted sepa, no importa si usted no sabe o no importa si usted sabe mucho. Todo comienza en lo mismo. No importa dónde ha estudiado usted o si no ha estudiado. Todo el principio de todo empieza por el paso número 1. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Gloria. Tienes que tener la palabra de Dios desde el comienzo. ¿Por qué? Sencillo. Porque la palabra de Dios produce en tu vida el paso número 2, pensamientos. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Su pensamiento es formado por la palabra de Dios. La palabra de Dios te enseña cómo debes de pensar. La palabra de Dios forma pensamientos de Dios, y cuando su pensamiento se ha alineado con la palabra de Dios, entonces sus pensamientos producirán el punto número 3. Determinarán sus emociones. Número 3, sus emociones. Sus emociones determinarán cómo nos sentimos
en las circunstancias de la vida, entonces nuestras emociones producirán. Número 4, decisiones. Las decisiones son la puerta abierta para la realidad. Después de nuestras decisiones producen, número 5, nuestras acciones. Las acciones producen, número 6, nuestros hábitos. Nuestros hábitos producirán, número 7, nuestro carácter. Y nuestro carácter producirá, número 8, su destino. Si su destinación es prosperidad, rebosar, tienes que comprender y respetar este proceso de la palabra de Dios. Si usted quiere llegar al punto donde dice la palabra que te prosperará y esta prosperará tu camino y todo te saldrá bien, tienes que respetar este proceso que le estaba hablando. ¿Por qué? Sus palabras producen pensamiento, sus pensamientos producen sus emociones producen las decisiones que tomas, sus decisiones producen las acciones que haces, sus acciones producen sus hábitos producen su carácter y su carácter produce su destino, donde usted llega en su vida. Todo esto está basado en cómo usted desarrolla este proceso en su vida personal para hacer esto. Un ejemplo que podemos tomar es: si usted está escuchando palabras negativas, esto producirá pensamientos negativos. Pensamientos negativos producirán emociones negativas. Emociones negativas producirán decisiones negativas. Y decisiones negativas producirán acciones negativas. Acciones negativas producirán hábitos negativos. Y hábitos negativos producirán carácter negativo. Y un carácter negativo producirá un destino negativo y llegarás al punto donde Dios no quería que usted llegara. Usted puede desarrollar este proceso negativamente en su vida y recibir consecuencias negativas. Usted puede desarrollar este proceso que le estoy diciendo a la luz de la palabra en su vida y recibirá consecuencias bíblicas. Usted puede desarrollar este proceso como Dios lo ha establecido en la palabra de Dios en su vida y recibir todo lo que Dios ha dicho en su palabra. Ahora, vamos a dibujar en su mente un mapa de carretera. Empecemos desde el primer punto hasta terminar el último punto para que llegues a destino, prosperidad, rebosar. Imagínenselo en su mente, que usted empieza a salir de un punto y termina en otro punto, a desarrollar este proceso. Ahora vamos a empezar a verlo de esta forma y vamos a tomar apuntes y analizarlo punto por punto para que usted vea cómo esto va a impactar su vida. Ahora tal vez usted puede decirme: hermano pastor, esto no me suena como un mensaje de prosperidad. Por favor, usted tiene que comprenderme. El dinero en sí mismo no puede definir prosperidad. Bienes materiales no definen prosperidad. El dinero es parte de lo que es prosperidad, pero el dinero en sí mismo no puede definir prosperidad. Tenemos que comprender que prosperidad es más que dinero. Incluye dinero, pero prosperidad es más que dinero. La prosperidad verdadera cubre todas las áreas de la vida. Prosperidad y abundancia es tener abundancia de ciencia, es tener abundancia de sabiduría, abundancia de unción y abundancia de dinero. No es solamente tener abundancia de unción, abundancia de sabiduría y olvidarme del dinero. Dios quiere que seas completo. Dios quiere que usted tenga éxito en toda área de su vida. Dios quiere que prospere su espíritu, su alma y sus emociones, su cuerpo, que prospere físicamente en su salud. Dios quiere que prospere su relación matrimonial, en su trabajo, en su casa. Dios quiere que usted prospere en la palabra de Dios, que tenga abundancia de la palabra de Dios en su mente, en su vida. Dios quiere que usted tenga éxito total. Dios quiere que todo lo que usted emprenda, la palabra de Dios lo prospere. Aleluya. Cuando usted empieza a comprender estas promesas de Dios, usted comienza a comprender qué es la voluntad de Dios. Y comprenderás que la voluntad de Dios es que usted sea prosperado en todas las áreas.
Cuando usted comienza a comprender que es la voluntad de Dios, que seas prosperado en estas áreas a través de las promesas de Dios que están escritas en la palabra, entonces usted puede poner presión en las promesas, poner una demanda. Tenemos que comprender que está bien el ser prosperados en cada área de nuestra vida. Usted tiene que comprender que Dios quiere que usted sea prosperado en cada área de la vida. En realidad, lo que usted tiene que comprender es cuando Dios hace que usted reciba estas bendiciones. Esta es la forma en que Dios te dice gracias. Cuando usted empieza a recibir bendiciones de Dios, es la demostración de Dios diciéndole a usted gracias. Esta es la forma en que Dios lo hace. Esta es la forma en que Dios te promueve. Esta es la forma en que Dios expresa su amor hacia usted para amarte. Gloria a Dios. Esto es como un padre y una madre que quieren que sus hijos estén bien. Los padres quieren que los hijos tengan éxito total en todas las áreas de su vida y sean prosperados. Y por prosperarlos para que lleguen a ese punto los hijos, estos padres harán lo que fuera como una acción o resultado del amor de sus padres hacia los hijos. ¿Me están comprendiendo? Y si un padre de familia hace todo esto por sus hijos, ¿qué no puede hacer Dios? Entonces vamos a ir al desarrollo. Punto número 1. Punto número 1. La palabra de Dios. Vamos a ver el primer punto, que es la palabra de Dios. Y es aquí donde todo comienza. Si usted va a llegar a destino, prosperidad, rebosar, comience con la palabra de Dios. La Biblia dice en el libro de Génesis que Dios estaba hablando la palabra desde el principio. Dios estaba hablando palabras. Génesis capítulo 1, verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Hebreos capítulo 11 dice, por fe entendemos que por la palabra de Dios fue hecho lo que no se veía. Por la palabra de Dios fue hecho lo que no se veía. Si usted no está viendo algo, empieza a declarar palabra y la palabra lo traerá a la existencia. Juan capítulo 1, verso 1 dice, la palabra estaba con Dios y era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por ella y sin ella nada se hizo. De la palabra nace la vida y ella, que es la vida, es también nuestra luz. Eso lo dice en la versión lenguaje sencillo. Todo lo que comienza con esto, comienza con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla incorruptible que produce semillas que nunca fallan. Se les fue. Si usted va a comenzar un negocio, ¿dónde está la palabra de Dios? Si usted va a comenzar el proceso de ser sano, ¿dónde está la palabra de Dios al respecto? Si vas a comenzar una familia, ¿dónde está la palabra de Dios sobre esto? Dios todo lo que comenzó, no lo comenzó Él por hacerlo. Dios comenzó todo con la palabra. Todo lo que va a terminar con éxito comienza con la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la situación suya? Hermano, es que tengo un problema. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es que yo no puedo con esto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es muy importante, mi hermano y mi hermana, de pasar tiempo en la palabra de Dios y pasar suficiente tiempo en la palabra escrita, en la Biblia, para poder recibir la palabra hablada de Dios, el rema de Dios. Hay algo de pasar tiempo en la palabra escrita, porque esto abrirá en usted la habilidad de escuchar la voz de Dios. Porque la voz de Dios que Dios le habla a usted en su corazón va en línea con la palabra de Dios. Cualquier cosa que le hablen a su espíritu y no esté de acuerdo a la palabra de Dios, ese no es Dios. ¿Cómo saber que este es Dios? Se va a alinear a su palabra, porque Dios va en línea y en acuerdo sus remas a logos. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Hay algo de pasar tiempo en la palabra escrita, porque esto abre esa habilidad de escuchar a Dios. En realidad, para tener éxito total, tienes que tener una relación
con la palabra, para que la palabra te dé una revelación de la palabra de Dios antes de que puedas experimentar un verdadero éxito. Usted puede tener 50 escrituras y es bueno que se sepa usted de memoria 50 escrituras bíblicas, pero cuando estabas meditando en esas 50 escrituras bíblicas, ¿qué le dijo Dios a usted? Mientras meditaba en esas 50 escrituras. Hoy en este momento usted me está escuchando, usted está escuchando lo que le estoy diciendo. La pregunta es, ¿qué le está diciendo Dios en este momento? Pero hay una palabra de Dios para usted detrás de este mensaje, detrás de esta enseñanza que le estoy dando a usted. Si usted entra en esto y deja que Dios le ministre, Dios le guiará a usted a hacer algo que usted no podía hacer. Dios lo guiará a hacer algo en esa atmósfera de fe. Esto será un fundamento de éxito en su vida. ¿Por qué? Porque Dios le está guiando a hacer algo, y ese algo es parte del camino de destino, prosperidad y rebosar. Amén. Cuando Dios le dice a usted algo en su palabra, Dios lo está metiendo al camino de éxito. Lo que yo descubrí es que una persona puede leer una escritura y cuando esa persona lo hace, tiene resultados. Y otras personas hacen lo mismo con la misma cita bíblica y no reciben los mismos resultados. ¿Cuál es la diferencia? Porque uno leyendo la Biblia, un versículo, es próspero, es sano, recibe de Dios. Y otra persona lee lo mismo y no sucede nada. Les explico. La primera persona que leyó un versículo y recibió, esa primera persona tenía revelación sobre lo que la palabra de Dios decía. Y medita de día y de noche en este libro de la ley para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Y esto hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Alguien lo lee y empieza a prosperar, empieza a ser feliz, empieza a tener gozo, empieza a marchar, se le abren las puertas. Pero el vecino que está a la par suya leyó el mismo versículo y no pasa nada. ¿Por qué? Esta persona pasaba tiempo en las escrituras y lo repasaba y pasaba tiempo con esas escrituras de día y de noche y las estudiaba y le sacó el jugo a esa escritura, le sacó las entrañas a esas citas bíblicas, y comparándolo con el vecino que está a la par, la otra persona que leyó el mismo versículo, la otra persona solamente lo leyó por su devocional de la mañana, lo escuchó en el culto. ¿Estás comprendiendo lo que le digo? De pasar tiempo en la palabra de Dios. ¿Estás comprendiendo la diferencia? Esa semilla de la palabra de Dios tiene algo dentro de ella. Para sacar esa semilla de la palabra de Dios, tienes que disfrutarla primero, antes que se manifieste materialmente. Les explico cómo. ¿Cómo es disfrutar la palabra de Dios? Es como cuando llega el fin de año y te dan un tamal envuelto en hojas de plátano, acompañado de un cafecito. Eso huele riquísimo. Y si le agrega un poco de lisano, sabe mejor, sabe más rico ese tamal. ¡Aleluya! Pero a usted le están diciendo, lo invito, y en su mente usted ya se imaginó ese tamal, le llegó el olor a su nariz y usted empezó a olerlo y olía rico. Y usted estaba con hambre antes de comerlo, antes de servírselo, usted ya lo estaba disfrutando. Amén. Gloria a Dios. Así es con la palabra de Dios. Usted empieza a disfrutar su prosperidad, usted empieza a disfrutar su salud, usted empieza a disfrutar su éxito, no porque esté presente, no porque esté sucediendo, no porque esté pasando, sino porque está escrito. Amén. Aleluya. Y por eso es que el tentador llegó a tentar a Jesús y lo tentó y le ofreció cielo y tierra, y él dijo no. ¿Por qué? Es que ya disfruté de la palabra. ¿Por qué? Ya disfruté de lo que está escrito. Estoy disfrutando de lo que está escrito antes que se manifieste. Así es. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hay algo en la semilla de la palabra de Dios. Hay algo dentro de esa semilla. Y lo que hay que sacar de la semilla de la palabra de Dios será su fundamento de éxito en su vida.
Por favor, yo creo que usted me comprenda que la palabra de Dios es el origen de toda prosperidad. No hay métodos, no hay estrategias, no existe nada que te garantice prosperidad. Lo único que te garantiza firmemente prosperidad es la Biblia. Medita de día y de noche, y esto hará prosperar tu camino, y la palabra hará prosperar tu camino, y la palabra hará prosperar tu camino, y la palabra hará prosperar tu camino, porque Dios le dijo a Moisés: camina, alza tus manos, y el mar se abrió. Lo sobrenatural de Dios aparece, y no importa si el país está en quiebra, si Dios dice una rema, si Dios te habla en ese versículo, está garantizado tu éxito en medio de una quiebra, en medio de un fracaso, porque la palabra de Dios es como árbol plantado junto a aguas de corriente. Las demás se pueden marchitar, tal vez el resto no tenga fruto, pero usted tendrá fruto, porque usted está plantado en las aguas, usted está plantado en la palabra de Dios, y esto hará prosperar tu camino. Alguien diga amén. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios es el origen de toda prosperidad, note. La palabra de Dios, la voz de Dios, la rema de Dios es el camino del mundo de prosperidad. Si usted tiene que recibir riquezas, tienes que repasar y retrocederse y preguntarse usted a sí mismo: ¿tengo una palabra de Dios sobre este asunto? Gloria. Usted no puede salir corriendo y decir: no, deténgase, retrocédase y diga: tengo una rema, tengo una cita bíblica, que cuando se manifieste el infierno, yo esté fundado en la roca. Amén. Aleluya. La palabra de Dios es la carretera para el mundo de riquezas. La palabra de Dios es la carretera del mundo de prosperidad. Pero cuando usted comienza a analizarlo más a fondo, comprenderás que la palabra de Dios no solamente es el camino para el mundo de riquezas, sino que es la única puerta para la bendición de Dios. Amén, así es. No existe otro camino o otro método. No podemos lograr prosperidad financiera y excluir la palabra de Dios, que es la responsable de todo aumento. En cada desempeño humano en el reino de Dios, la palabra de Dios es la responsable en el reino de Dios para el éxito. Por eso el reino de Dios siempre tiene éxito. Aleluya. No es el dinero. Voy a explicarlo más adelante cómo entra el dinero en estas cosas, pero la palabra de Dios debe de ser primero. La prosperidad verdadera está determinada por palabras, no está determinada por dinero. Gloria. Aleluya. Una persona puede decir que para ser feliz se necesita dinero, pero usted no puede decir, pero usted puede decir que usted vive feliz sin dinero. ¿Cuántas personas viven con mucho dinero y viven diciendo que no son felices? Aleluya. Pero he visto a alguien salir de la presencia de Dios y empezar a caminar muy raro, diciendo: yo creo que, no sé, como que, aleluya, creo que voy a ir a la agencia. Estás loco, no tienes empleo. Yo creo que voy camino a la agencia. Y va a la agencia y entra y toca, pregunta y se mueve. ¿Qué estás haciendo? No, es que me estoy moviendo. ¿Por qué? Porque yo me vi con un carro nuevo sacado de agencia y estoy practicando, porque estoy entrando en una agencia y voy a ir a otra hasta encontrar el carro que yo quiero para venirlo a sacar. Amén. Aleluya. ¿Estás escuchando lo que le estoy diciendo? Amén. Prosperidad está determinada por palabras, no está determinado por dinero. Amén, gloria. Voy a decirlo de nuevo. Prosperidad está determinado por lo que Dios diga y no lo que diga el mundo. Aleluya. Amén. Prosperidad está determinado por lo que Dios dijo en su palabra y por lo que Dios le diga a usted. Prosperidad no está determinado por lo que diga el mundo o lo que esté aconteciendo. Aleluya. No importa cuánto dinero dé usted en ofrenda,
Pero sin la semilla de la palabra de Dios no habrá fruto para su semilla de dinero. Hasta que no esté puesta la semilla de la palabra de Dios en tu ofrenda y en tus diezmos, esa semilla de ofrenda, esa semilla no tendrá futuro. Su semilla de dinero no tendrá futuro. ¿Por qué? Porque no está respaldada por la palabra de Dios. En realidad, la semilla de la palabra de Dios es la que produce el aumento para esa semilla de dinero. La palabra de Dios es el abono que hará crecer todo lo que usted siembra en el reino. Aleluya. Santo. Vamos a tomar un ejemplo. Tomemos a un miembro de la iglesia que tiene semilla de dinero, pero no tiene semilla de la palabra de Dios. Y viene y deposita su ofrenda, y digamos que ese dinero que sembró no lleva la semilla de la palabra de Dios. Detrás de esa semilla de ofrenda que dio, ¿sabe qué va a pasar? No le va a dar resultado, porque esa semilla no tiene fuerza para producir, no tiene esqueleto, no tiene columna, no tiene fundamento, no tiene una orden de Dios, no tiene un rema de Dios, no tiene peso bíblico. Eso le sucedió porque no había una semilla de la palabra de Dios dentro de la semilla de ofrenda que dio. Eso significa que no va a crecer. Pero vamos a tomar otro ejemplo. Tomemos ahora a un predicador que no cree en prosperidad de ninguna manera, porque nunca ha experimentado un éxito en finanzas. Esos que andan criticando que no es la voluntad que prosperemos, cuando sí es la voluntad de Dios que sí prosperemos. Hay que ir a la televisión, hay que ir a la radio, hay que ir por todos los medios que se puedan. Hay que llevar bastante evangelismo a la calle, darles de comer, ropa, vestirlos, y tener un bus y poder bañar a la gente. ¿Alguien me está entendiendo? Para todo eso se necesita dinero, y es la voluntad de Dios que prosperemos. Ahora tomemos un predicador que no cree en finanzas. Ahora voy a tratar directamente con finanzas. Vamos a pasar la canasta de las ofrendas. Y ese predicador siempre disimula tratando de poner algo en la canasta de ofrendas. Lo hace así porque nunca ha experimentado un éxito en sus finanzas. ¿Por qué? Porque a pesar de que ese predicador puso dinero en la ofrenda y colocó una semilla de dinero en la canasta de las ofrendas, pero como nunca ha recibido una revelación de Dios acerca de sus finanzas, y como le falta revelación de la palabra de Dios en esta área, como no entiende nada de eso, a pesar de que él plantó una semilla de dinero, su semilla de dinero no tenía futuro, porque no tenía la semilla de la palabra de Dios que respaldara lo que él sembró. Ahora, si quieres prosperar, y si no, siga haciéndolo a su manera. ¿Usted quiere prosperar? Hágalo conforme a lo que dice su palabra. Tomemos otro ejemplo. Puede venir hoy usted en este momento y decir que va a dar una ofrenda de 100,000 colones, y digamos que no tiene la semilla de la palabra de Dios acompañada en esos 100,000 colones, por no haber una confesión de la palabra de Dios primero en esa semilla. Y usted da su ofrenda y luego se va y se sienta, y usted piensa que esos 100,000 pesos fueron un éxito financiero, que Dios le va a devolver una gran recompensa. No, porque Dios respalda su palabra, no el dinero. Pero puede venir usted en este momento declarando la palabra de Dios y dar una ofrenda de 1,000 colones por haber confesado la palabra de Dios en esos 1,000 colones. Mirarás al Señor haciendo un grande milagro en su vida. Lo hace así, usted lo recibe porque tiene una revelación de la palabra de Dios, porque esto no se trata de cantidad, sino de lo que Dios le pueda confiar a usted. Alguien diga amén. Amén. Debes de conseguir antes una palabra de Dios. Debes de conseguir conocimiento, porque literalmente vas a estar regalando su semilla de dinero. Sin la revelación de la semilla de la palabra de Dios, su semilla de dinero no tendrá resultado. Ahora, escuche esto que le voy a decir. ¿Qué vamos a hacer con los pobres? Sabemos que la palabra de Dios es la que liberta a un pobre de la pobreza. Es la palabra de Dios la que liberta a un hombre de la pobreza. Anote.
Santiago capítulo 2 verso 5 dice: hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Amén. Y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Amén. Ay, Dios mío, usted con esa cita bíblica, usted puede levantar cabeza en un desierto. Amén. Está diciendo que Dios le está dando el reino a los pobres. Amén. Wow. Mateo capítulo 5 verso 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurado quiere decir facultad para prosperar. Amén. La palabra bienaventurado quiere decir facultad para prosperar. Esta frase quiere decir que los pobres, ellos son los que se beneficiarán del reino de Dios, porque de ellos es el reino. La prosperidad del reino les pertenece a ellos para prosperar. Amén. Aleluya. Escuché un testimonio del pastor Creflo Dollar y decía que cuando él estaba quebrado, pobre y andrajoso, iba a la casa de su abuela para recibir el queso del gobierno. Y era un queso tan duro que había que poner todo el peso del cuerpo sobre el cuchillo para partir el queso. Y la mantequilla de maní que daba el gobierno era tan dura que doblaba la cuchara. Él dice que él recuerda que ese era el estado en que él vivía cuando él era pobre, porque él era más pobre que un pobre. Dice que él nunca escuchó que podía prosperar. Siempre pensaba que unos tenían y otros no tenían, y que Dios lo había hecho así. Pero dice que él escuchó un día la palabra. Dice que él escuchó un día la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios de que el hombre sea prosperado. Que sea prosperado en su espíritu, alma, cuerpo, en sus finanzas. Y él dijo: oh, gloria a Dios. Y comenzó a estudiar la Biblia y comenzó a estudiarla y averiguar qué decía la palabra de Dios sobre prosperidad en finanzas, prosperidad en cuerpo físico, prosperidad en su mente. Y de repente era la palabra de Dios que lo hizo libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. La palabra de Dios lo hizo rico antes que el dinero llegara. Y hoy en día es uno de los pastores más millonarios del mundo. Y cuando él comenzó, él era más pobre que un pobre. Déjame explicarle esto. Tal vez usted me diga: bueno, es el ejemplo de alguien. Ocupo Biblia, no ejemplos, sino ocupo palabra de Dios, ocupo Biblia. Génesis capítulo 12 verso 1. Déjame explicarle lo que le estoy diciendo, porque yo entré en la palabra escrita y comencé a obedecerla, y he llegado aquí donde estoy, delante de ustedes. Génesis capítulo 12 verso 1. Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, salga de la casa de tu padre y vaya al lugar que yo te diré. Voy de nuevo. Usted no me está entendiendo. Toque a su vecino y dígale: ocupo que comprenda. Ocupo que comprenda. Génesis capítulo 12 verso 1. Sin ninguna interpretación, solita la palabra de Dios se interpreta sola y habla por ella misma sola. Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, salga de la casa de tu padre. ¿Quién le está hablando? Dios le está hablando. Y vaya al lugar que yo te diré. Aleluya. Aleluya. Con esa semilla de la palabra que recibió, comenzó a prosperar, y de su obediencia de lo que Dios le dijo a Abraham. Por eso, por él hacer eso, el dinero se manifestó. Y dice Génesis 13:2. Dice que Abraham estaba prosperado en ganado, prosperado en plata y estaba prosperado en oro. Ocupo que alguien en esta noche me entienda. Simplemente obedeció lo que Dios le dijo que tenía que hacer, y esa obediencia hizo que el dinero se manifestara o se apareciera en un desierto, en medio de una crisis. Es la palabra de Dios, la semilla de la palabra de Dios, que determinará prosperidad en toda área.
Es la semilla de la palabra la que te prospera. Cuando el doctor te dice que estás enfermo, es la semilla de la palabra de Dios que te prospera. Cuando estás a punto de perder su mente, cuando estás a punto de perder su matrimonio, es la palabra de Dios la que te dará victoria. Cuando estés desanimado, cuando estés mal, es la palabra de Dios que fortalece tu espíritu, alma y cuerpo. Cuando comienzas a prosperar en la palabra de Dios, en relación con lo que tienes que hacer con su matrimonio, de cómo tiene usted que tratarse uno al otro, de su obediencia a la palabra escrita, sale un matrimonio de éxito. Amén. Aleluya. Tenemos que regresar un poco. Dígale a su vecino, regresemos un poco. Regresemos un poco. ¿Tienes palabra de Dios? ¿Tienes palabra de Dios? Tenemos que regresar un poco y estar seguros de que tenemos la palabra de Dios. Pero usted se dice dentro de usted mismo, voy a prosperar físicamente. La pregunta es, ¿dónde está la palabra de Dios sobre lo que estás afirmando? Hay gente que sale y camina y dice, ay, yo voy positivamente, yo voy bien, aunque el médico me dijo que lo contrario, yo estoy bien, aunque mi negocio se esté quebrando, yo estoy bien, aunque mi matrimonio esté mal, yo estoy bien. Es mentira, porque Dios no ha dicho nada. Aleluya. Usted tiene que averiguar lo que Dios dijo. ¿Dónde está la palabra de Dios para prosperar físicamente? ¿Dónde está la palabra de Dios sobre lo que usted está afirmando? Usted me puede decir, pastor, usted me está diciendo que que va a prosperar mi negocio. Sí, va a prosperar, pero lo que le estoy diciendo es que usted ya buscó la palabra de Dios, el apoyo que usted necesita para su negocio. ¿En qué usted está parado cuando venga la tormenta? ¿En arena o en la roca? ¿Dónde está firmado usted? ¿Dónde está la palabra de Dios sobre lo que usted está pasando? ¿Dónde está la semilla de la palabra de Dios en su vida? Desde el principio usted tiene que comenzar las cosas. Es con la palabra de Dios. Estoy desesperado, ocupo irme a poner un negocio. No, vaya a la palabra de Dios. Es que necesito casarme. Vaya a la palabra de Dios. Es que no sé qué voy a estudiar, qué carrera voy a tener. Vaya a la palabra de Dios. Es que no sé cómo levantarme. Vaya a la palabra de Dios. Y esta hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sí. Aleluya. Santo. Es en la palabra de Dios donde usted debe de estar parado. Porque cuando se desata todo el infierno, en ese momento usted tiene que tener un fundamento para que cualquier infierno que se quiera interferir en su camino sea deshecho y usted prospere. Usted debe de tener la palabra de Dios desde el principio. Comenzamos con la palabra de Dios. Tienes que comenzar con la palabra de Dios cuando usted empieza algo, cuando fundas algo, tienes que tener la palabra de Dios, tienes que tener palabra, tienes que tener una cita bíblica en que apoyarse. Tienes que comenzar las cosas con el fundamento de la palabra de Dios. Si no tienes un fundamento de la palabra de Dios, regresa hoy al principio. Debes de retrocederte, parar donde estás y retrocederse y poner un fundamento de la Biblia en lo que vas a desempeñar. Algunos pueden decirme que eso es un paso muy simple, pero de los pasos simples salen las cosas muy poderosas. Vamos a ver el paso número 2. La palabra de Dios es la causante de toda prosperidad. Pero es la causante de cambiarle su forma de pensar, de su forma de ver las cosas. Alguien diga amén. Amén. La palabra de Dios hace que nosotros tengamos la mente de Cristo. Número 2, si usted está en la palabra de Dios, yo me pregunto a mí mismo, ¿por qué las personas leen la Biblia? ¿Y por qué las personas no leen la Biblia?
Si usted hace una lectura persistente de la palabra de Dios en su vida es transformada. Mi esposa y yo pasamos años escuchando predicaciones con Walkman. Grabamos las predicaciones del pastor. Le pedíamos que nos diera el sermón y lo leíamos en la casa. Pasábamos horas, día y noche, escuchando y escuchando y escuchando y escuchando. Y solo palabra día y noche, palabra día y noche. Y esta ha hecho que nuestra vida sea próspera. Ahora, vamos a la pregunta. ¿Por qué las personas leen la Biblia y por qué hay personas que no leen la Biblia? ¿Por qué las personas no leen la Biblia? He escuchado a personas que me han dicho diversas respuestas. Algunos han dicho que no leen la Biblia porque no la entienden. Otros dicen que leen la Biblia para que lo sobrenatural de Dios se manifieste al frente de ellos para ver si es verdad. Y porque otras personas sí leen la Biblia. Esas personas me han dicho que leen la Biblia porque por medio de la Biblia comienzan a gobernar ellos sus pensamientos, haciéndolas obedientes a la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Amén. La Biblia nos dice cómo debemos de pensar. Sí, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero solo el consejo de Jehová permanecerá. La Biblia le va a enseñar a usted que ya Dios pensó. Lea la Biblia y esto le demostrará cómo usted debe de pensar. Te mostrará el tipo de formación mental que debes de tener. La palabra de Dios producirá el tipo de pensamiento que está alineado con la voluntad de Dios. La prosperidad que viene de la palabra de Dios producirá pensamientos prósperos. Aleluya. Vamos a ver una escritura. Vayan a 3 de Juan, verso 2. Y usted me va a decir, ¿para qué vamos a ir ahí? Le voy a demostrar cuál es la voluntad de Dios. Usted va a comprender esta cita bíblica. Y si tengo que abrir su cabeza y metérselo con una cuchara dentro de su cerebro para que prosperes, lo voy a hacer en este momento. Cuando usted comprenda esto, usted va a salir de este lugar. Si usted comprende ese versículo de 3 de Juan verso 2, si usted lo comprende, usted va a salir de este lugar y vas a salir diciendo, yo voy a prosperar porque ya sé cómo hacerlo. Amén. 3 de Juan dice, verso 2, amado. Aleluya. Amén. ¿Hay algún amado o una amada del Señor aquí? Amén. Dios le está hablando a usted, le está diciendo, amado, yo deseo. Dios le está hablando a usted. Yo deseo. No te lo está diciendo un ser humano, te lo está diciendo el mismo Dios. Le está diciendo a usted que es su amada, a usted que es su amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud y que prospere tu alma o prosperes espiritualmente. Aleluya. Ese es el deseo de Dios para su vida. Proverbios dice que en todas sus búsquedas consigue conocimiento. Su prosperidad en salud, su prosperidad total, dependen de la prosperidad que tenga su alma. Así como está su alma, compréndame, así será la prosperidad de su vida. En su alma están los pensamientos. ¿Cómo estás pensando? Vamos a dividir el alma un poquito para que usted me comprenda qué es lo que quiero decirle. Su alma está compuesta por pensamientos, por su voluntad y por sus emociones o sentimientos. Si su alma prospera, su cuerpo estará prosperado. Entonces usted prosperará en los demás ámbitos. Proverbios 23:7 dice, si me acuerdo bien en la Reina Valera 2000, dice, porque cuál es en su pensamiento, en su alma, tal él es. Como el hombre piensa, es lo que quiere decir, así es él.
Usted será como usted piensa. Si usted piensa que será pobre toda la vida, será pobre toda la vida. Si usted está pensando que va a salir de esa situación suya precaria, financiera, vas a salir. Porque lo dice la palabra de Dios. Aleluya. Si usted tiene una mentalidad de pobreza, de faltas, o tiene una mentalidad de que no puede, de carencia, si usted tiene una mentalidad de enfermedades, o tiene una mentalidad de fracaso, o de que siempre vas a fracasar, la pregunta sería, ¿cómo estás pensando? No es Dios que te lo envía, es su pensamiento. Pero algunos pueden decirme, hermano pastor, yo no quiero pensar, ni siquiera quiero hablar de pensamiento, de eso, pero debemos de hablar de esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a dirigir su vida, esto es lo que dirige su vida, porque la forma en que usted esté pensando es el fundamento, la base de todo lo que le está pasando en su vida y de todo lo que le va a acontecer. Si usted lo analiza, podemos ir al fondo de las cosas e ir al punto del origen de todas las cosas que le están pasando a usted. Y el punto de origen es, ¿cómo estás pensando? Las palabras que usted dice o usted escucha determinarán cómo estás pensando. Y la Biblia dice en Proverbios de que como un hombre piensa, así es esa persona. Como la persona piensa. Toque el que está a la par suya y dígale, ¿cómo estás pensando? ¿Cómo estás pensando? Por favor, hermanos, escúcheme en esto que le quiero decir. Una vez más, ¿cómo estás pensando? Usted tiene un pensamiento de derrota. Algunos pueden decirme, hermano pastor, yo no quiero hablar de pensamiento, pero tenemos que hablar de eso. Porque esta es la raíz de todo problema suyo. Todas las cosas que acontecen en su vida dependen de cómo estás pensando. Usted puede llegar al fondo de las cosas y encontrar todo el origen de lo que le está pasando a usted, y se encuentra en cómo estás pensando. Comprenda que las palabras que usted dice, las palabras que a usted le dicen, las palabras que están alrededor suyo, determinarán lo que usted vaya a pensar. Y como un hombre piensa dentro de sí, así es esa persona. Ahora, yo quiero que usted me escuche, porque usted puede caminar en el espíritu, o usted puede caminar en la carne. Pero últimamente estas dos cosas, caminar en el espíritu o caminar en la carne, dependen de cómo estás pensando. La carne no es un mal comportamiento, la carne es una forma de pensar. Cuando la carne actúa mal es porque hay pensamientos malos. A usted lo sacan del cuerpo y ¿acaso que su carne va a reaccionar? No. Obedece sus pensamientos. Hay un tipo de pensamiento carnal que se opone a la palabra de Dios, y esto es una forma de pensar que se opone al amor de Dios y de amar al prójimo como a sí mismo. Es una forma de pensar que se opone a la fe de Dios, y esto es lo que es la carne. Es una forma de pensar. La gente a mí me dice, pastor, es que yo pienso así de la palabra de Dios. No es lo que usted piensa, es lo que ya Dios pensó en su palabra. No podemos acomodarla a nosotros. Nosotros nos acomodamos a la palabra de Dios. Yo creo que usted me comprenda. Hay personas que me dicen, pastor, es que yo pienso de esta forma de la palabra de Dios. Y no es que, y eso está errado, eso está mal, porque no es lo que nosotros pensemos, es lo que ya Dios pensó y escribió en su palabra. La palabra de Dios no se acomoda a nosotros, nosotros nos acomodamos a la palabra. Amén. La palabra de Dios es lo que ya Dios pensó de usted. De la misma forma, caminar en el espíritu últimamente es una forma de pensar que se ha alineado con lo que la Biblia dice. Es una forma de pensar que está alineado con el amor de Dios. Es una forma de pensar que está alineado con lo que es la fe de Dios. Jesús dijo que las palabras que él había hablado son espíritu y son verdad. Muchas veces debemos de tener cuidado de juzgar cosas espirituales.
como que son cosas espirituales y que no son cosas espirituales. Muchas de las cosas que vemos en la iglesia son apariencia. Quieren que nosotros pensemos que son cosas espirituales y en realidad son carnales, porque no está alineado con la palabra de Dios. Son apariencias, son imitaciones. Si esto no está alineado con la palabra de Dios, ¿es una apariencia o una imitación? Voy a darle un ejemplo. He escuchado a gente decir: oh Señor, creo que Dios algún día me va a sanar, aleluya, gloria a Dios, y se puede hablar en lenguas. Esto no está alineado con la palabra de Dios. La Biblia nos dice que por su llaga nosotros ya fuimos curados y delante de Dios estamos sanos. Delante de nosotros tiene que ser igual. Él dijo que se haga su voluntad igual como está en el cielo, que se haga igual en la tierra. Si en el cielo estás próspero, usted no puede ser pobre en la tierra. Si en el cielo usted es sano, usted no puede estar enfermo en la tierra. Si en el cielo usted es exitoso, en la tierra usted tiene que ser exitoso. Amén. Alguien diga amén. Nosotros tenemos que pensar en la misma línea como Dios piensa. Amén. ¿Me estás escuchando? Es una forma de pensar, es una manera de pensar. ¿Cómo estás pensando en este momento? Si usted sigue peleando con lo que la Biblia dice sobre la verdadera prosperidad y sigue usted con su mente formada con esa actitud negativa, sacándole la lógica. Hay gente que me dice: es que lo estoy analizando, lo estoy pensando, lo estoy asimilando, estoy tratando de acomodarlo. La palabra no le va a funcionar. Usted no va a caminar más allá de lo que usted haya pensado. Usted no va a caminar más allá de lo que ya usted ha formulado en su mente. No sucederá más allá de lo que usted está pensando. Si usted piensa limitadamente, hasta ahí vas a llegar. Si usted piensa que usted ya llegó, es porque ahí se va a quedar. Si usted piensa que humanamente no se puede lograr eso, hasta ahí vas a llegar. Voy a darle otro ejemplo. Vaya a Génesis capítulo 12, verso 1. Génesis capítulo 12, verso 1. Y el Señor le dijo a Abraham: salga de tu tierra y de su parentela. Y el Señor le dijo a Abraham: salga de su tierra y de su parentela a una tierra que yo te mostraré, y después te haré una nación grande. Yo pensé sobre esto un poco y le pregunté al Señor: Señor, ¿por qué usted sacó a Abraham de su tierra y de su parentela? Porque usted le dijo que él debería de salir de su casa y lejos de su familia y de su parentela. Porque usted le dijo eso. ¿Sabe por qué Dios le dijo eso a Abraham? Dios le dijo eso para alejarlo de aquellas personas que estaban formando su pensamiento. Dios le dijo a Abraham, parafraseando: no puedo tratar contigo mientras que usted está con esos caldeos que están formando su pensamiento. Y como ellos están hablando de temor, ellos están hablando de duda, de incredulidad, que no hay plata, que la cosa está dura y que no podemos. Mientras que yo le estoy hablando a usted, y mientras que yo le estoy diciendo salga, mientras que yo le estoy tratando de cambiar su pensamiento para que las bendiciones puedan llegarle a usted, y no podré hacer nada, no podré hacer esto que te estoy ofreciendo si usted está siendo formado por una mente caldea. La pregunta es: ¿con quién estás hablando? ¿Quién está alrededor suyo? ¿Quién está formando su pensamiento? ¿Con quién está usted alrededor? ¿Quién está diciendo a usted las cosas? ¿Quién está alrededor de usted que te está diciendo de que Dios no es un Dios de prosperidad? ¿Quién le está diciendo a usted que Dios no puede sanar? ¿Quién está formando su mente? ¿Quién está alineando su pensamiento para que su mente tome una formación de incrédula? ¿Quién está formando su pensamiento para la derrota? ¿Quién le está diciendo que usted no lo puede? Cuando la Biblia dice que usted todo lo puede en Cristo que le fortalece. Amén. Aleluya. Es posible que existan personas de la misma congregación,
amigos, amistades, familiares que están formando su pensamiento, que le están diciendo a usted: ay, mi hermanita, ay, mi hermanito, ay, mi hijito, ay, mi hijita, Dios no, yo creo que Dios nos puede prosperar, pero no creo que pueda poner dinero en nuestra posesión. Sí, yo sé que Dios prospera, pero no creo que Dios pueda ayudarnos a pagar la deuda. Sigo con la misma pregunta: ¿quién está formando su pensamiento? Quizás sea esa muchacha bonita que está formando su pensamiento para una derrota. Tal vez sea ese primo, tal vez sea aquel empresario que tiene ideas. Pero ahora debemos de averiguar quién está en realidad alrededor nuestro. Vamos a averiguarlo y anótelo. La Biblia dice que comunicación sucia, dice Corintios, corrompe buenas costumbres. ¿Quién está formando su pensamiento? ¿Será su abuelo o su abuela? ¿Quién está formando su pensamiento? ¿Quién te está diciendo que Dios quiere que usted esté enfermo? ¿Quién le está diciendo a usted que usted tiene que conseguir un divorcio? ¿Quién le está diciendo a usted eso? Esa es la pregunta de Génesis. Vaya el libro de Génesis capítulo 3, versículo 9 al 11. Esa es la pregunta. Esa es la primera pregunta de la humanidad. Esa fue la primera pregunta de Adán y Eva. Esa es la raíz de todo problema, y esa es la raíz de cualquier problema de cualquier ser humano. Génesis capítulo 3, verso 9 al 11. Dios llega allí y le dice a Adán: Adán, bueno, Adán, vamos a compartir. Y dice que Adán se escondió, y Adán le dijo a Dios: me escondí, estoy oculto porque estoy desnudo. Lea el verso 11 conmigo, Génesis 3:11. Es la pregunta de Génesis. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Con quién estás hablando? Yo no te dije que estabas desnudo. Es la misma cosa que acontece hoy en día. Estas son las mismas preguntas que acontecen hoy en día. Tenemos que contestar la pregunta de Génesis. Usted llega ante Dios y usted le dice que se va a morir de esa enfermedad, y Dios le está preguntándole a usted: oiga, ¿con quién estás hablando? Yo no le dije a usted que se va a morir. ¿Por qué viene a mi presencia diciendo que se va a morir? Es que el doctor dijo. Ah, pero yo no dije. Usted siempre está pensando que va a vivir tan quebrado y sin dinero y tan pobre como su abuelo, y Dios le está diciendo: para esa oración, haz silencio, cállate. ¿Con quién estás hablando? ¿Quién está formando su pensamiento? ¿Quién le dijo que usted va a estar quebrado sin dinero toda la vida? ¿Con quién estás hablando? ¿Quién ha formado su mente de que vas a vivir así el resto de su vida? Ahora vamos a averiguar ¿quién está hablando de esa forma? ¿Sabe quién habla así? Todo aquel cristiano, todo aquel que no es cristiano, que está en su jardín de Edén hablando con el diablo. Ay, es que yo nunca voy a tener nada en mi vida. Estoy tan deprimido. Estoy tan deprimida, pastora. ¿Con quién estás hablando? ¿Quién está hablando contigo? ¿Con quién usted está compartiendo su vida? Quiero decirle que por más amiga o amigo cristiano quiero decirle que esa persona no es una persona de fe, porque las personas de fe no hablan así. ¿Quién le dijo a usted que usted va a estar arruinado toda su vida? ¿Quién te dijo que vas a estar con ese trabajo toda la vida? Que no tiene futuro. ¿Quién te dijo que estarás enfermo? Dios te está diciendo hoy: yo no te dije eso, porque no averiguas lo que yo te dije. Amén. Esa es la pregunta de Génesis. Esa es la pregunta de Génesis. Es la formación mental la que te ha formado su mente. ¿Cómo vas a llegar a destino, prosperidad y rebosar si estás alrededor de personas que están formando su mente negativamente, metiéndole las opiniones de ellos? Aléjese de esos caldeos, aléjese de la serpiente, porque ellos van a venir a poner sus pensamientos de derrota en la mente suya. Como ellos no lo lograron, no quieren que usted lo logre.
Si usted está alrededor de personas que te dicen, es que Dios quiere que usted esté moderado, nada más, eso es una mentira del diablo. Un término de la palabra moderación, según el diccionario, es evitando el exceso. Está bueno que usted tenga prosperidad en finanzas y en todas las áreas mientras estás moderado. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, verso 1, que debemos de seguir a Dios como hijos amados. La Biblia amplificada dice de este versículo, debemos de copiar a Dios. Amén. Pero cuando yo averiguo los bienes de Dios, a mí no me parece que Dios sea moderado. Y Efesios dice que yo tengo que copiar a Dios. La palabra moderación o moderado es usada 2 veces en la Biblia y no significa que uno llegue a un punto así como de medio en ninguna vez. ¿Por qué? Porque Dios es extremadamente excesivo. Algunos aquí en la congregación se les están botando la mente en este momento. Yo estoy sirviéndole a un Dios de excesos. Dios exagera cuando va a hacer algo. Estoy trabajando en esa mente suya, en esa formación mental que usted tiene en este momento. Estoy tratando de sacarlos de ustedes de lo de Bar y ponerlos en la silla del rey. En este momento estoy tratando de sacarle de ustedes el demonio de moderación. Espiritualmente hay un demonio de moderación que le está diciendo a usted indirectamente, no lo escuches, no escuches al pastor Juan Carlos, no escuches al negro, él está hablando tonteras, pero yo le estoy diciendo a usted que Dios es un Dios de excesos, y el demonio de moderación indirectamente le está diciendo, no lo escuches, pero yo te estoy diciendo que Dios es un Dios de excesos. Él hizo las calles de oro, él hizo mar de cristal, y yo voy a copiarlo a él, porque él tiene puertas de diamantes. ¿Alguien está entendiendo? Es de excesos. Y le dijeron, Señor, no hay para darle de comer a estos hombres, más unos pocos peces, más unos pocos panes, no importa, voy a darles de comer. Y les dio de comer, pero sigue leyendo, dice que sobró. Amén. Dios es de excesos, sobró. Y dice que comieron hasta saciarse. Aleluya. Yo te estoy diciendo que Dios es un Dios de excesos. Amén. Y el demonio aún le sigue diciendo a usted que ni diga amén. Porque la palabra amén quiere decir así sea en mi vida. Dios es un Dios de excesos. Usted debe estar en este momento gritando y diciendo, sí, todas sus promesas son sí y amén. Aleluya. Usted debe estar poniéndose de pie y decir, yo le sirvo a un Dios de excesos, un Dios que exagera. Él dice, su pensamiento se queda corto de lo que usted piensa. ¿Por qué? Porque mis pensamientos son más altos que los cielos. Yo tengo planes de bien y no de mal. En este momento usted debería decir, yo voy a vivir extremadamente sano, voy a vivir extremadamente con dinero, voy a vivir extremadamente lleno de gozo, voy a vivir extremadamente lleno de paz, extremadamente prosperado en cada área de mi vida y en todas las áreas que yo me pueda imaginar. Y cuando alguien le diga, es que usted es un fanático, no soy un fanático, es que yo tengo exceso, yo no tengo moderación, yo no tengo demonios de limitación. Dios me dijo, para el que cree, todas las cosas le son posibles. Dios dice, yo soy un Dios de excesos, y Dios te está retando a salir de limitaciones y caminar donde no hay límites. Amén. Yo te estoy diciendo que yo no le estoy diciendo que te voy a dar un carro y que mi esposa y su esposa va a tener otro. No. Yo no le estoy profetizando que mañana te van a dar un carro y su esposa va a tener otro. No, cambie de pensamiento. Eso está muy corto. Yo te estoy hablando, yo no te estoy hablando de lo que yo necesito o lo que usted necesita. Dios ya ha suplido todo lo que usted necesita. Yo no te estoy hablando de eso.
Yo lo que le estoy hablando a usted es de entrar en un área de rebosar, donde todas nuestras necesidades ya están suplidas, donde todos mis deseos ya están suplidos y tener suficiente, sobrando para poder compartir con otros, solamente para hacerle saber al diablo que no queremos ser parte ni participantes de su reino de pobreza y escasez. Aleluya. Amén. Y llegar y buscar un pastor. Súbase en mi carro. Oiga, pastor, qué carrazo. Wow, qué lindo carro. Y llegar a la agencia. ¿Qué modelo le gusta? Jale a vinear carros. Sí, caminarlo. ¿Cuál le gusta este? Aquí está el cheque. Alguien me está entendiendo. Yo quiero que me diga: ay, pastor, puede orar por mí. Vieras que no puedo alquilar, me van a echar, no tengo trabajo. Tranquila, ya Dios me habló. ¿Y qué te habló? Tome, están las llaves de su casa nueva. ¿Usted me está entendiendo a qué nivel Dios quiere llevarlo a usted? Al nivel de no llegar a la escuela y decir: voy a regalar unos libros, unos cuadernos para los niños. No, vengo a financiar 10 niños pobres y los voy a llevar hasta la universidad, porque para eso Dios me ha dado vida y vida en abundancia, para compartir. Alguien está cambiando de pensamiento en esta noche. Así es. Y Dios dice: no ocupo a alguien tan preparado académicamente, no ocupo que seas millonario, no ocupo que... Yo lo que ocupo es que cambie de pensamiento. El pastor Creflo Dollar, este pastor de Creflo Dollar dijo una vez que uno de los reporteros llegó y habló con un miembro de su congregación. Gloria a Dios, y harán lo mismo conmigo. Y le preguntaron: ¿es cierto que su pastor tiene un avión? Y el miembro de la congregación le dijo al reportero: no, eso es una mentira. Él tiene 2. Yo en este momento estoy esperando que usted saque ese demonio de moderación para decirle a Dios: aquí estoy, porque Dios tiene una obra de evangelismo y Dios quiere usarlo a usted. Dios te va a usar con excelencia moral, con obras de amor, no solo con palabras, sino con hechos. Usted va a tener suficiente dinero que vas a poder comprar carros para otras personas, vas a tener suficiente dinero para comprar casas para otras personas, usted va a tener suficiente dinero para salir al mercado y hacer compras en Navidad para otras personas. Vas a tener suficiente dinero que vas a poder ayudarle a otros, construir escuelas, colegios, universidades. Pero todo esto comienza con su pensamiento. Así es. Prosperidad no puede ser solamente para usted. Amén. Eso no se trata de solamente de sus carros o de sus casas o de sus cosas. Creflo Dollar decía: la razón por la cual yo puedo manejar lo que a mí se me da la gana es porque he regalado más de 100 carros a otras personas de paquete. Voy y lo saco de la agencia y voy de camino. Dios dice: vaya, se lo deja a alguien. Y llego en taxi a la casa. Siéntese, por favor. Voy a entrar a algo que determina prosperidad. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 13:11: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. ¿Cómo estás pensando? ¿Aún estás pensando como un niño? Voy a entrar en algo. El pastor Michael nos habló al inicio del culto de 1 de Juan capítulo 4, de cómo debemos de creer en el amor de Dios. Dígale que está a la par suya: agárrese, porque se va a soltar el pastor. Ahora sí. Yo quiero que examine su pensamiento en referencia a lo que es el amor de Dios. Lo que es el amor de Dios hacia usted. ¿Cómo usted está pensando? ¿Usted cree que Dios le ama o aún no lo sabe? ¿Cómo estás pensando? Voy a mostrarle algo. Si su pensamiento está torcido en relación con el amor de Dios hacia usted. El libro de Deuteronomio capítulo 1
Nos está hablando acerca de la guianza de Dios, de la bondad de Dios, de cómo Dios los sacó de tierra de Egipto, cómo el poder de Dios estaba dispuesto a ellos, cómo Dios los llevaba a la tierra prometida, sobre el poder de Dios que manifestó cuando llegaron al Mar Rojo. Dios abrió el Mar Rojo y lo hizo pasar a ellos por tierra seca hasta el otro lado. Amén, así es. Wow. Pero ¿cómo pensaban ellos? ¿Cómo es? Había un estudioso que pensó que había hecho un gran descubrimiento. Y él dijo que el Mar Rojo solamente tenía agua hasta las rodillas. Y uno de sus estudiantes levantó la mano y le dijo: Señor, entonces esto parece el milagro más grande, porque Dios hizo que todo el ejército de egipcio se ahogara en aguas hasta las rodillas. Deuteronomio capítulo 1 está relatando cómo estaban caminando hacia tierra prometida, y Moisés estaba hablando cómo puso líderes sobre diferentes grupos en medio de su marchar hacia la tierra prometida, cómo mandó los espías a la tierra prometida para ver la tierra y traer las frutas gigantes. Pero en medio de eso, ellos dijeron algo en medio de todo esto que nos da la llave de por qué las personas se rebelan en contra de las promesas de Dios. Si usted lo revisa, Deuteronomio capítulo 1, verso 26 dice: sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. 27. Y murmurasteis. Verso 27. Y murmurasteis en vuestras tiendas. No murmuraron en la iglesia, murmuraron en sus tiendas. Ustedes pueden murmurar en sus casas diciendo: porque Dios nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. Porque ellos pensaron que Dios los aborreció. Ellos hablaron de esa forma porque pensaron que Dios los aborreció. Y todo lo que Dios había hecho era porque los amaba. Pero ¿qué pensaban ellos? Esa es la razón por la cual ellos se rebelaron y pensaron que Dios los aborrecía. Esta es la razón de que llegaron a sus casas y murmuraron y pensaron que Dios no los amaba, porque si Dios los hubiera amado, no los hubiera sacado de la tierra de Egipto para alejarlos a ellos de ese lugar. Eso era lo que ellos pensaban. Ahora, ¿cómo puedo yo guardar sus mandamientos si yo no estoy seguro de que Dios me ama? ¿Cómo puedo yo guardar sus mandamientos cuando no estoy seguro de que Dios me ama? Esto es una pregunta que usted debe de contestarse, aclararse hoy en este momento. Tienes que comprender que la verdadera fe bíblica es tener fe en el amor de Dios. Sí, amén. Así es. Que Dios tiene hacia usted. Tienes que comprender eso. No puedes vivir esta vida cristiana pensando o haciéndote preguntas a sí mismo si Dios me ama o Dios no me ama. Tienes que saber en su mente, dentro de usted mismo, que Dios te ama. Amén, así es. Amén. Que cuando venga la opresión, que cuando venga el desánimo, cuando usted va a abrir su boca, usted va a decir: Dios me ama. Así es. Amén. Aleluya. Tienes que saber cuando estás en medio del dolor que Dios le ama. Usted tiene que saber cuando que tiene que pagar las cuentas y no hay dinero, que Dios le ama. Tienes que saber que Dios te ama cuando ponen te llegan las facturas y usted dice: no sé qué hacer. Tienes que salir de ese lugar el viernes a las 3 de la tarde, porque usted ya no me puede pagar. ¿Y dónde voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? No tengo trabajo. Tienes que creer que Dios le ama. Amén. Tienes que saber. Tienes que saber. Y cada vez saber que Dios te ama. Pablo dijo en Efesios: por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre nuestro Señor Jesucristo,
¿para qué lo hacía? Dice, a fin de conocer el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Amén. Así es. Aleluya. Dios me ama. Amén. Amén. Gloria. Dios, es que en este momento estoy pensando en el problema. Y el apóstol Pablo dice, doblo mi rodilla para entender con todos los santos la anchura, la profundidad y la altura, a fin de conocer más el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y cuando usted está ahí, usted dice, oh, gloria a Dios, por eso renuncié de ahí. Oh, gloria a Dios, me hicieron un favor de echarme de ahí. ¿Por qué? Les voy a comprar la empresa. Ah, usted está loco, más bien lo echaron. Yo voy a venir a comprarle la empresa. Y le van a llegar hasta a decir, ay, jefecito, cuando éramos compañeros, ¿me perdona? ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Amén. Otra vez vamos al libro de Génesis capítulo 3, verso 1. Regresemos a la escena del primer problema de todo ser humano. A la raíz de todo pensamiento, a la raíz de todo problema del ser humano, se encuentra aquí. Génesis capítulo 3, verso 1 dice, Satanás llega donde Eva y le preguntó, ¿qué te dijo Dios? Que de todos los árboles del huerto están a nuestra disposición, excepto uno. Ahora compréndame esto. Y la serpiente le dijo a Eva, usted no morirá. La única razón que Dios no quiere que usted no coma de ese árbol es porque si usted come de eso, sabrá la diferencia entre el bien y el mal y serás como Dios. Solamente por esas palabras habladas por la serpiente, ellos pensaron que Dios no les estaba dándoles todo y les estaba privando de las cosas, que Dios estaba reservándoles algunas cosas. Ahora espera un momento. Usted puede decir, yo no sabía eso. De repente estoy cuestionando el amor de Dios que tiene para mí. ¿Cuántas personas piensan de esta manera? Estoy pensando que creo que Dios está reservando algo que era para mí. ¿Cuántas personas me llegan aquí a decir, pastor, ¿por qué Dios prospera al impío? ¿Y por qué a mí no me prosperan? Yo veo que oran por los enfermos y estos son sanados. Me decía un pastor días atrás, y yo oraba y se moría. Oré por 8 y se murió. Y un tercero me dijo que orara. ¿Por qué Dios usa a unos y a mí no me usa? Porque aquel matrimonio se ve bonito y perfecto y el mío no. Porque aquel se casó y yo no. Porque aquel tiene empresas y yo no. Porque aquel sabe Biblia y no. Porque él es pastor y yo no. De pronto usted está cuestionando porque ese gana más que yo. De pronto el diablo, la serpiente ha venido a meterle un pensamiento de que usted cuestione que Dios ya no le ama y que Dios tiene favoritos. ¿Cómo estás pensando? Voy a revelarte. Usted va a decir, voy a rebelarme contra Dios y voy a romper sus mandamientos. ¿No pasa lo mismo hoy en día? Yo me voy de la iglesia por esto. Evangelizamos en la calle. Yo fui cristiano, yo fui hijo de pastores, yo iba a la iglesia, quiero recibir a Cristo. No quiero. ¿Cómo estás pensando? Existen muchas personas en el mundo que se están rebelando contra el mandamiento de Dios porque nosotros en la iglesia le hemos dicho, si usted hace esa falta y por esa falta usted se va a ir al infierno. Yo he estado en lugares donde le dicen, si usted no danza hoy, se va a ir al infierno. Usted chiquita salió embarazada, vas a ir al infierno. Dios nunca te va a perdonar. Le hemos dicho esto a las personas y las personas están caminando preguntándose a sí mismo, ¿Dios me ama o no me ama? Y cuando ven la circunstancia, la tentación, la presión del diablo, se rebelan contra Dios porque no comprendan que Dios les ama de verdad. Tenemos que empezar a decirle a las personas que Dios les ama. Así es. ¿Y por qué se pelean la gente entre la iglesia? No se ama. Porque creen
que Dios le está haciendo favoritismos a este grupo y a mí y a este grupo que lo tengo yo, Dios no le hace favoritismos. Porque ahora no es Dios, también se le unió el pastor a Dios y también la pastora, porque ahora resulta que el liderazgo de la iglesia ya no apoya lo que yo necesito. ¿Estás cuestionando que Dios le ama? ¿Sabe por qué? Porque usted está hablando con la serpiente. Tenemos que empezar a decirle a las personas y creerme a mí mismo que Dios me ama. ¿Sabe por qué? Porque Dios le amó a usted antes que usted estuviera en este mundo. Dios te amó antes que usted naciera de nuevo. Dios te amó antes de que usted naciera físicamente. Dios hizo un pensamiento antes que usted existiera de amarte, antes que usted recibiera a Cristo, antes que existieran las cosas. El primer pensamiento que Dios tuvo contigo fue amarte. Gloria. Aleluya. Hay algo que usted aún no ha comprendido. Juan 3:16. De tal manera. De tal manera. Oh, Dios mío, usted llegará al cielo y estará una eternidad con Dios y nunca va a entender qué significa de tal manera. Es más, ni el mismo Dios. Voy a mostrarle algo. Vaya a Marcos capítulo 1 y lea el verso 11. Y usted dice, yo quiero puestos en la iglesia, yo quiero que Dios me prospere, yo quiero. Y Dios dice, stop, para, un momento, deja de pensar como... Para su pensamiento. Vaya a Marcos capítulo 1, verso 11. Vamos a arreglar el problema que si Dios me ama o no me ama. Marcos capítulo 1, verso 11 dice, y salió una voz del cielo que decía... Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Dios le está hablando a Jesús. Tengo que hacerle entender a usted, antes que abras algún ojo de un ciego, tengo que hacerle entender a usted, antes que hagas milagros, tengo que hacerle entender a usted antes que le des alimento a las personas multiplicando la comida. Tengo que hacerle entender a usted antes que usted sane a alguien, antes de que hagas cualquier cosa. Necesito primeramente que entiendas que yo te amo antes que hagas algo. Amén. Y todo lo que hagas es el resultado de que yo te amo. Entonces no necesitas hacer algo para lograr mi amor por ti. Yo ya te amé antes. Yo te llamé mi hijo antes. Yo te dije, eres mi hijo amado antes que hagas algo. Yo te llamé mi amado, mi escogido, mi ungido, antes de cualquier milagro que hagas. Yo te llamé mi amado antes que abriera los ojos de los ciegos. Yo te llamé mi amado antes que hicieras cualquier obra. Dios te está diciendo lo mismo. Dios te está haciendo saber a usted en este momento que usted es su hijo amado, en quien Dios tiene complacencia, y usted no lo ha entendido. Por eso tiene pensamientos erróneos a la palabra de Dios y estás cuestionando que Dios le ama. Y Dios te está diciendo, tú eres mi hija amada, en quien yo tengo complacencia. Y usted está pensando, Dios no me ama. Vea la situación en que yo estoy. Y Dios te está diciendo, ¿por qué no callas ese pensamiento? ¿Y por qué no abres tus oídos? Y escúchame, yo te amo y tengo complacencia. Quiero complacerme, quiero rajar, como decimos acá, quiero impresionarte. Aleluya. Dios te está haciéndole saber a usted en este momento que usted es su hijo amado. Dios en este momento le está diciendo, usted es mi amado, y yo te juro, por mí mismo, le juro a usted que nunca me voy a retractar de mis palabras, porque aunque nosotros le neguemos, Él permanecerá fiel. Alguien grite, Dios me ama y yo lo sé. Dios me ama y yo lo sé. Alguien diga, Dios me ama y yo lo sé. Alguien grite, Dios me ama y yo lo sé. Aleluya. Amén. Dios me ama, yo lo sé.
Vamos a ver el libro de Cantares. Cantares capítulo 8, verso 6. Cantares capítulo 8, verso 6. Dice que es algo que es bastante interesante. Cantares capítulo 8, verso 6. Dice que el amor es más fuerte que la muerte. Así es. Dice, ponme como un sello sobre tu corazón, ponme como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte, el amor. El amor es más fuerte que la muerte. Eso es lo que Dios le está diciendo a usted sobre esto, que el amor es más fuerte que la muerte. Vamos a analizarlo para terminar. Tomemos a una persona muerta que está dentro de un ataúd y usted llega donde él y empieza usted a decirle palabras ofensivas. Dígale todo lo que quiera, pellizque al muerto, patéelo. Yo le garantizo que el muerto no se va a ofender. La escritura dice que el amor es tan fuerte como la muerte. Cuando el amor de Dios está operando en su vida, alguien puede llegar donde usted y hablarle palabras ofensivas. Usted tampoco se va a ofender. Amén. Usted no será ofendido, sino que vas a ofender el mal con el bien. Así es. Porque el amor es tan fuerte como la muerte. Vaya usted donde está esa persona que está dentro del ataúd, mírela y miéntale la madre. Y yo le garantizo que no le va a responder nada. Esa es la misma forma en que nosotros operamos en el amor de Dios. Cuando hacen eso con usted, usted está tan fuerte como la muerte. Porque nosotros no vamos a responder mal por mal. Lo vamos a hacer y le vamos a responder el amor de Dios que está en nosotros. El amor que tenemos es más fuerte que la muerte. Así es. Es más fuerte que la muerte porque Dios es amor y nosotros tenemos su amor. Y Él es el Dios todopoderoso que vive dentro de nosotros. Amén. Y no hay nada más arriba que Él. Amén. Aleluya. Por eso tenemos que analizar nuestro pensamiento. Tenemos que cambiar esa forma mental. Tenemos que cambiar esa mente corrompida. Es el cuerpo no conquistado y esa mente no renovada es la que hace que nos mantengamos en este nivel en que nosotros estamos. Por eso dice Romanos capítulo 12, renovar nuestra mente. Gloria. Aleluya. Y Dios le dijo a usted, ponga manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque sigue cuestionando que Dios no le ama. Pero Dios le dijo, predica el evangelio. Y no puedo, ¿por qué? Porque estás cuestionando que Dios le ha... Sí, después lo voy a hacer. Dios ya me habló a mí que ponerme una casa de paz. Pero ¿por qué no lo has hecho? Lleva 6 meses de que Dios le habló. Es que, porque lo estás cuestionando. Usted está cuestionando de que Dios le ama. Hasta que no podamos conquistar nuestro pensamiento con la palabra de Dios, hasta que no conquistemos esa forma de pensar, esa formación mental que no se alinea con la palabra de Dios, siempre permanecerás en el mismo lugar. Y permanecerás en el nivel como que si apenas hubieras venido a la iglesia por primera vez en tu vida. Hasta que no conquistemos esa forma vieja de pensar, hasta que no lo alineemos con la palabra de Dios, su pensamiento determinará o producirá el tipo de emociones que vas a tener, la cual veremos en la siguiente lección. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, cambia nuestro pensamiento con tu palabra, en el nombre de Jesús.